Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, te digo buenas tardes porque aquí estamos de tarde con un día maravilloso. La verdad que está espectacular el día que hoy nos regaló. Bueno, hoy quiero compartirte como siempre una porción de la palabra de Dios, si me permitís, si te detenés por unos segunditos, te animo a que me des un poquito de tu tiempo, ¿vale? Dice así, la palabra de Dios está en Mateo 6, versículo 6. Solo ese versículo te voy a leer. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí hace mención a cuando Jesús les estaba enseñando a los discípulos a orar. Orar es hablar con Dios. Muchos dicen rezar. Bueno, más que no es un rezo, sí es un hablar. La oración es hablar, comunicarte con Dios, con tu Creador. Y bueno, y Jesús en este momento estaba enseñando a los discípulos cómo orar. Y esa es una de las partes de la oración. Pero no te quiero hablar de la oración. Hoy te quiero hablar de cómo estás viendo tú a Dios. Y contarte, por si no lo sabes, que Dios es un Dios Padre. Y vos me decís, un Dios Padre, pero yo ya tengo mi papá. Sí, tendrás tu papá biológico, tu papá que te engendró, tu papá de crianza, pero Dios es un Padre creador de todas las cosas, el que te creó, el que estaba allí ya planeando tu nacimiento, el que estaba allí guardándote del vientre de tu mamá. Y a veces nos cuesta mucho entender que Dios, más allá que ser quien es el creador de todas las cosas, es nuestro papá. Y te voy a contar una historia personal. Yo tenía unos años ya te estoy hablando de más de 30 y pico de años. Tenía recién me había convertido al Señor, recién estaba caminando, conociendo las escrituras, a Dios. Y alguien una vez, una que estaban allí, una persona, hermano, que estaba en la iglesia, vino a mí y me preguntó, ¿cómo ves vos a Dios? Y yo me quedé pensando por un momento, ¿cómo veo a Dios? Yo veo a Dios un Dios rey, un Dios creador de todas las cosas, un Dios poderoso, un Dios que puede hacer milagros. Eso es lo que yo tenía pensado quién era Dios. Pero ella me dijo algo que me dejó muy impactada en ese momento y me dijo, no estás viendo a Dios como Él quiere que lo veas. Y yo dije, pero entonces, ¿cómo quiere Dios que yo lo vea? Y ella me dijo algo impresionante que marcó mi corazón, que para mí fue algo impresionante en ese momento. Y me dijo, Dios quiere que lo veas como un Dios papá, un Dios papá. Y para alguien que como yo no había crecido con su papá, mis papás se separaron cuando yo apenas tenía un año de vida y no había convivido con él, lo veía cada tanto, es más, había pasado años sin ver a mi papá, ni tener una relación con él. Me impactó mucho eso. Dios, que lo vea con mi papá, no estaba acostumbrada a tener relación de papá. Y muchos de nosotros también nos pasa eso, que crecimos sin papá, que no tenemos una buena imagen de lo que es un papá, que crecimos con un papá que, bueno, es ausente, como en mi caso, o violento, o en fin, o con mamá soltera, y nunca conocimos realmente, bueno, quién fue lo que nos procreó. Y saber que, bueno, que papá no es el que te engendró, sino realmente el papá que está ahí. El papá está ahí cuando vos necesitas, el papá que está ahí para protegerte, el papá que está ahí para darte un consejo, el papá que está ahí para defenderte en muchos casos, para reprenderte también, porque papá también le corrige, un padre también corrige, un padre también exhorta. Y bueno, y yo no estaba acostumbrada a nada de eso, había crecido con mi mamá y mis abuelos y no tenía ni idea cómo podía yo ver a Dios papá. No sabía cómo era esa relación de padre e hija. Entonces lo que hice en el momento de orar, yo me acuerdo que estuve en mi cuarto y me arrodillé y orando, hablando con Dios, le dije, bueno, mira, no sé cómo es un Dios Padre. Yo te veo un Dios poderoso, sé que sos Dios, creador de todas las cosas, pero no sé cómo darte como papá. En ese momento inundó tanto amor mi corazón, ¿sabes? Me quebré de una manera impresionante y sentí como que literalmente Dios me hubiera abrazado en ese momento. Pude sentir tanto amor, que incluso pude en ese momento sentir el perdón de mío hacia mi papá, por no estar ahí, por haberme abandonado, por no ser un padre presente. Tanto fue así que, bueno, una vez busqué a mi papá y se lo dije, pero
impresionante porque fue increíble, porque yo hacía mucho tiempo que no veía a mi papá. Pero era tanto lo que el Señor mencionó de su amor y me mostró su paternidad, de cómo Él me amaba, que Él no fue el que me abandonó, que Él me escogió del vientre de mi mamá, que Él estuvo allí en los momentos más difíciles de mi vida, simplemente que yo no tenía una buena relación con Él y que tenía que aprender a tener esa relación de padre e hija y llegar a ese conocimiento de un papá. Y acá Jesús le dice, esa parte que dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es un Padre de secreto, es un Padre que está allí cuando vos lo necesitas, que aunque no lo veas lo podés sentir, lo podés palpar. Yo no podía verlo físicamente, pero sí podía sentir su presencia, que Él estaba allí, que Él estuvo allí siempre en los momentos más difíciles de mi vida. Mientras tal vez yo no tenía personas físicas a mi lado, Él siempre estuvo allí para alentarme a través de su palabra, a través de algún hermano en la iglesia, a través de un líder, a través de un pastor. Siempre Él usaba algún momento para llenar mi corazón, aprendí a conocer a Dios. Y como te dije, me llegó la necesidad de buscar a mi papá y de decirle que yo lo amaba, a pesar de que él no hubiera estado conmigo, se hubiera separado de mi mamá. Y fue tremendo porque mi padre en ese momento se quebró mucho, aunque no quería saber en ese momento de Dios. Pero te cuento algo, y te cuento algo como testimonio. Pasados los años, y te estoy hablando de unos, no sé, ponele 8 o 9 años atrás, yo estaba en mi casa, en ese momento yo vivía en Las Piedras y estaba mirando un canal cristiano. Y en ese momento estaba hablando, el que estaba hablando allí en ese canal cristiano era un líder y se refería a una relación de padre e hijo que se reencontraron después de muchos años y que el padre le golpeaba la puerta a ese hijo y ese hijo lo recibe con amor y bueno, y se perdonaron. Y en ese instante a mí me suena el teléfono en mi casa y cuando levanto el tubo del otro lado era mi papá. Mi papá hablándome de un pasaje bíblico. Cuando levanté el tubo directamente lo que hizo fue darme un versículo bíblico. Y yo lo decía para dentro, pero no lo puedo creer. Dice, sos mi padre, le digo, te convertiste, le digo, crees en el Señor. Y fue maravilloso, ¿sabes? Porque inmediatamente sentí como Dios, a través de un programa de televisión, hablando de ese reencuentro, Dios ya me estaba hablando y preparando para que cuando sonara ese teléfono y escuchara la voz de mi papá, supiera literalmente que él me estaba devolviendo ese papá físico, biológico, convertido en su presencia, que también conocía de Dios. Y fue maravilloso, ¿sabes? Pude entender cómo Dios había escuchado mi oración, cómo Dios estaba allí conmigo, como te puedo contar un montón de momentos. Y bueno, yo empecé a tener una relación con mi papá hermosa durante 2 años como nunca lo había vivido en toda mi vida. Fue una relación maravillosa de salir juntos, de acompañarlo al médico, de charlas, de reconciliación, de reconocer un montón de cosas. Mi papá, tanto es así que bueno, con mis padres estaban divorciados hace mucho tiempo, muchos años, y llegó a pedirle matrimonio a mi mamá. Sí, así como lo contás, después como lo escuchás, después de tantos años. Pero claro, mi papá tenía una enfermedad terminal, una enfermedad que, bueno, Dios no le quiso librar, pero sí era un padre diferente, era un padre que había abierto su corazón a Jesús, era un padre que había cambiado su vida, había dejado sus malos hábitos, su vicio. Me acuerdo también cómo él literalmente dejó el cigarrillo a un hombre que fumaba 2 cajas de cigarro por día, un hombre que pasó toda su vida de familia en familia, perdiendo muchas cosas, pero en un momento veo ahí el amor de Dios a través de mi papá, como él se había vuelto al Señor, lo había hecho libre de los vicios, como te dije, las malas costumbres, había nuevamente eh, pedido matrimonio a mi mamá después de tantos años. Pero claro, como te dije, mi padre tenía una enfermedad terminal y bueno, y solo pude disfrutarlo esos 2 años, pero esos 2 años fueron los 2 años más maravillosos de toda mi vida, donde veía que Dios en todo ese tiempo había suplido esa necesidad de papá, pero también me había permitido reconciliarme con mi papá. ¿Qué vengo a decirte hoy? Eso. Y preguntarte, ¿cómo tú ves a Dios? Dios, más allá de ser un Dios creador, un Dios de milagros, es un Dios Padre.
Es un Dios amoroso, es un Dios que te abraza, es un Dios que está allí cuando tú lloras, es un Dios que está allí cuando tú pasas los momentos más difíciles. Tal vez has estado solo, sola. Déjame decirte, Dios está allí, al lado tuyo, aunque no lo veas, lo puedes sentir. Yo podía sentir en ese momento como la presencia de Dios Padre estaba allí cuando yo le dije, enséñame a verte como papá. Y pasaron muchos años aprendiendo de él, y pasaron años y después llegó a reconciliarme con mi papá. Pero primero él trató con mi papá, hizo que mi papá lo conociera, que pudiera reconocer el gran error que hizo el habernos abandonado a mi mamá y a mí, el querer realmente poder restituir todo aquello que él había hecho. Dios en parte se lo permitió, no le permitió más días de vida. Hay cosas que Dios permite y que no sabemos por qué, pero sí pudo reconciliarse con esa familia que él una vez decidió abandonar. Pero él vino diferente, él vino de la mano de Dios. Déjame decirte que Dios es un Dios de reconciliación. Papá Dios es un Dios de amor y de reconciliación. Y como papá amoroso quiere darte los anhelos que hay en tu corazón. Uno de mis anhelos de mi corazón era realmente poder tener a mi papá, y sobre todo un papá que creyera en Dios. Y Dios me lo concedió. Él me concedió un montón de cosas. Hoy solo quiero hablarte de esa en particular. Pero cuántas cosas tal vez tú estás anhelando, cuántas cosas tal vez en este momento estás necesitando. Dios es un papá amoroso, está allí, ahí donde tú estás. Y quiere que lo veas como eso, como papá. No solo como Dios, como alguien distante, como un Dios supremo, que parece tan inalcanzable. No, no, no. Más allá de que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que creó todas las cosas, ese Dios supremo es Dios Padre. Es ese Dios cercano, ese Dios que está dispuesto como papá a darte consejos. Como papá también, darte un buen tirón de orejas. Muchas veces el Señor me ha corregido un montón de cosas, actitudes, pensamientos. Él siempre está allí. Y si a veces soportamos, bueno, la corrección de nuestros padres, porque sabemos que el padre que corrige a su hijo es porque lo ama y quiere sacar lo bueno, cuanto más el Señor. Dios te ama mucho más que cualquier ser humano. Y es un Dios Padre, un Dios amoroso, un Dios que te quiere corregir porque te ama, un Dios que está allí para aconsejarte. Él solo quiere que te acerques a Él. Está a un paso de una oración que, como te dije, es hablar, hablar con Dios. Déjame orar por ti en este momento. Papá, yo te quiero dar gracias. Gracias por este momento, por permitirme compartir brevemente, Señor, parte de un testimonio donde tú te revelaste a mi vida como ese Dios Padre, no ese Dios lejano, ese Dios que abandona, ese Dios que parece rey, no, no, no. Tú eres papá, un papá cercano, un papá que no abandona, un papá que desde el vientre de nuestra madre nos enseña tu palabra, que has estado allí. Nuestro embrión vieron tus ojos, Señor, tú nos formaste, nos hiciste a imagen y semejanza tuya, Señor amado. Gracias porque tú nos amaste. Tal vez muchos han sido rechazados, muchos han sido deseados abortar, muchos, Señor amado, ha sido un producto de una violación, o Señor, de un hijo no deseado, pero tú sí lo deseaste, tú sí nos amaste, tú sí nos recogiste, tú sí nos diste ese amor, tú nos diste aliento de vida, tú sí quieres aconsejarnos, tú sí quieres abrazarnos con ese amor incondicional, ese amor que nadie lo puede dar. Él te quiere abrazar en esta hora, déjate abrazar por el amor del Padre. Déjate que Él se revele a ti. Dice, pedile al Señor, como yo le pedí en ese momento en mi cuarto, enséñame a verte como mi papá. Enséñame a verte como mi papá, ese papá amoroso que tal vez nunca tuve, ese papá que me abraza que tal vez nunca recibí un abrazo de mi papá, ese papá que en todo lo que podemos ver nos muestra su amor y cuánto nos amas. Gracias por ese amor, papá. Gracias por ese amor y sé, Señor, que tú le vas a revelar ese amor a cada uno de los que me está escuchando en esta tarde. Que el Señor te bendiga y espero realmente que aprendas a conocer a un Dios sobrenatural, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, un amigo, pero también a un gran papá.